Pues hoy 19 de octubre, lunes. Si alguien pensaba que iba a ser un día tranquilito, que no iba a pasar nada y que bueno, pues que en este país un día más pues iba a hablar de lo mismo, es decir, de la dichosa pandemia, de las cifras sobre las que no se pone de acuerdo nadie, etc, etc, etc. Pues los que pensaban eso se equivocaban, porque ha pasado algo muy, muy gordo que para mí es una auténtica noticia bomba. No porque sea maravillosa, sino por todo lo contrario. Y sin embargo, no se le está dando el pábulo que habría que darle. No está teniendo el eco que tenía que tener. Y fijaros, os voy a decir una cosa. Cuando mi amigo Joan desde Barcelona, al que dedico con muchísimo cariño este vídeo, amigo Joan, me ha enviado esta información, ¿sabéis lo que yo le dije? Digo, oye Joan, ¿estás seguro que lo que me has mandado es una noticia verídica? ¿No será una noticia falsa más? Y hasta tal punto fue así que fue mi primera sensación de que no podía ser cierto lo que me estaba mandando mi amigo Joan. A través, evidentemente, de un comunicado de prensa. Pues ¿sabéis lo que ocurrió? Que como se suele hacer en este canal, de ahí su credibilidad, pues fue que lo primero que hice fue verificar si era cierto esto o no. ¿Y sabéis cuál fue la conclusión? Que lo que se me enviaba desde Barcelona era rigurosamente cierto. Y las fuentes, atención, nada más y nada menos que el diario El País y Radio Nacional de España en una entrevista emitida hoy mismo, lunes día 19, nada más y nada menos que a la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Economía, la señora Nadia Calviño. ¿Qué es o en qué consiste esta noticia bomba, entre comillas? Pues que el gobierno español ha reconocido que, de momento, no contempla solicitar la cantidad muy grande de 72.000 millones de euros que, en concepto de préstamos, tendría que llegarle de la Unión Europea siempre que fuera solicitado y ya desde este momento. Aunque es verdad que, como os voy a indicar a lo largo de este vídeo, pues podrá demorarse esa petición hasta el año 2024. Pero atención, esto tiene una letra pequeña tremendamente importante y tremendamente grave. Y de eso voy a contaros a continuación, amigos. Bienvenidos a La Ventana Esmeralda, soy, como sabéis, Antonio Muñoz, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, pues vamos a ello. Veréis. ¿Os acordáis que entre los días 21 y 22 de julio pues tuvieron lugar unas jornadas maratonianas en Bruselas, donde los 27 pues estuvieron discutiendo y teóricamente, o no, al menos eso es lo que nos han contado, hasta altas horas de la madrugada para ver en qué finalmente acordaban la distribución de esos 750.000 millones del famoso fondo, ¿verdad? Fondo de reconstrucción, que algunos han llamado, ¿verdad? El Next Generation. Perdonadme mi lamentable pronunciación inglesa. Bueno, pues allí se acordó, entre otras cosas, y así nos lo hizo saber el presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, en torno a las 5:30 de la madrugada de aquel día, si no recuerdo mal, día 22 o 23 de julio, no me acuerdo muy bien. Pues voy a leer textualmente porque no tienen desperdicio las palabras pronunciadas en ese momento por el presidente. Dijo que se acababa de alcanzar un gran acuerdo para la Unión Europea y para España. Que no cupiese a nadie ninguna duda de que se acababa de escribir una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Como siempre, el señor Sánchez, presidente del gobierno, todavía de España, pues haciendo un alarde magistral de fuegos artificiales, lanzando a los cuatro vientos que se traía para España, pues algo así como el maná.
Bueno, algunos, entre los que me encuentro, y como el tiempo da y quita razones y eso se puede demostrar, tardamos en torno a unas 6 horas aproximadamente en hacer un vídeo para explicar lo que realmente suponía el acuerdo que tan pomposamente el señor Sánchez pues, nos había vendido como algo maravilloso para los españoles. Y en ese vídeo que, bueno, pues insisto, de fecha 23 de julio, que yo os invito a que si queréis lo podáis escuchar, pues yo dejaba claro que lo que se nos estaba contando era una media verdad, que escondía muchas, pero que muchas cosas oscuras y otras tanto, otras que no eran tan oscuras, sino muy claras, aunque ni Sánchez ni los medios de comunicación proclives a este gobierno, pues nos quisieran contar. Veréis, se nos dijo entonces que España había alcanzado un acuerdo fantástico en virtud del cual íbamos a recibir 140.000 millones de euros en los próximos 6 años. Y se nos dijo también que de esa cantidad, 72.700 millones de euros los serían a fondo perdido entre los años 2021 y 2023. Sí, se nos vendió esto. Y yo dije ya, entonces, tan solo 6-7 horas después de alcanzado dicho acuerdo a las 5:30 de la madrugada del 22 o 23 de julio, no me acuerdo muy bien, que eso no era del todo cierto. No era del todo cierto para nada que esos 72.700 millones de euros fueran a llegar a nuestro país a fondo perdido, sino que estaban sujetos a una condicionalidad muy exhaustiva, muy concluyente y que, ojo, porque ni siquiera era evidente, ni claro, ni seguro que esa cantidad de dinero fuera a llegar a España si no se cumplían una serie de compromisos que Sánchez sabía muy bien que había firmado, pero que, eso sí, se guardó en la chistera para no contarnos toda la verdad. Pero es que había otra parte. Había otros 67.300 millones de euros que España recibiría en concepto de préstamos a cambio del pago de un pequeño porcentaje o pago de tipo de interés. Esto podría solicitarse desde el primer minuto, una vez que se hayan cumplimentado los trámites en Europa, que todavía se están cumplimentando, valga la redundancia, y además ralentizando, y no veas o no veáis a qué nivel, porque algunos pensaban que el 1 de enero ya íbamos a tener ese dinero, al menos el primero, parte de esos 72.700 millones a buen recaudo, y de eso nanay de nanay, porque solo en el mejor de todos los escenarios posibles se prevé que será a partir del segundo semestre del año que viene. Y ya veremos a ver en el segundo semestre del año que viene qué es lo que queda de este país, cuando empecemos a recibir quizás, quién sabe, a lo mejor parte de ese dinero, porque además es un dinero que se habrá de recibir en tramos. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado hoy que yo he calificado como una auténtica bomba de noticia? Pues ha pasado que el gobierno español ya no sabe ni tiene mimbres para seguir engañando a la gente. Vamos a ver, el gobierno español se ha encontrado con una patata caliente terrorífica, como es la que estamos viviendo. Que no es solo culpa de ellos, sino también de los gobiernos que le precedieron. Pero de lo que sí es responsable Sánchez y sus mariachis es de seguir engañando permanentemente a la población española sin contarle la verdad de las cosas. Porque si le contaran la verdad de las cosas, tendrían que decirle cuál es la verdadera situación del país, y la situación verdadera del país es de ruina total, de quiebra técnica. Hasta tal punto es así que hoy el gobierno, a través de la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, la señora Nadia Calviño, ha reconocido implícitamente lo que yo estoy diciendo ahora. Porque ¿sabéis qué es lo que ha hecho? Pues ha dicho que el gobierno no contempla por ahora la posibilidad de solicitar esos 67.300 millones de euros, porque ello implicaría incrementar la deuda pública española. Es decir, que renuncio, al menos por ahora,
a solicitar esa cantidad de dinero que ya está diciendo la COE, la CEOE, es decir, la organización empresarial más importante del país, que tiene que solicitarlos. ¿Sabéis por qué? Dice esto la señora Calviño, es decir, el gobierno. Por la sencilla razón de que esos préstamos hay que devolverlos con el pago de un pequeño tipo de interés. Y como las arcas del Estado están en ruina total, no hay posibilidad siquiera de plantearse el que esos préstamos se puedan solicitar, porque habría que devolver esas cantidades y además con un tipo de interés que lógicamente habría que implementar a costa de un dinero que no tenemos hoy. Y ni os cuento lo que podemos tener mañana, el año que viene y al siguiente, tal y como están las cosas. Incluso en el plan de recuperación presentado a Bruselas hace escasas fechas, ya se dejaba constar que el gobierno de España no se planteaba, al menos de momento, solicitar o pedir esa cantidad de dinero en concepto de préstamos. Repito, 67.300 millones de euros, si bien es verdad que está contemplado en el acuerdo firmado que se podrá solicitar esa cantidad entre los años 2024 y 2026. Claro que yo, tal y como están las cosas, me planteo, bueno, ¿y qué es lo que va a quedar de este país llamado todavía España cuando lleguemos a esas fechas? Pero, bueno, a lo mejor al gobierno español, al señor Sánchez, pues le duele menos esto si tiene en cuenta, o tenemos en cuenta, que países como Italia o como Portugal se están planteando seriamente la posibilidad de hacer lo mismo, de renunciar, al menos de momento, a solicitar las cantidades que les hubiera correspondido en concepto de préstamos y con cargo a esos 750.000 millones de euros, que la Unión Europea volvió a sacarte, o mejor dicho, el Banco Central Europeo volvió a sacarse de la chistera una vez más. Pero es que no termina todo ahí. Es que un país tan consolidado como Francia se plantea la posibilidad de hacer lo mismo que está haciendo el gobierno de España. En fin, yo creo que poco más se puede decir. A mí, esta noticia me ha resultado de una gravedad tremenda, me parece de un calado inmenso, yo lo he visto en el primer momento, y tal es así, como os decía al principio, que es que en un principio no me he creído que la noticia pudiera ser cierta. Pues lo es. Insisto, fuentes oficiales, Diario El País de hoy mismo y Radio Nacional de España en la entrevista que le ha hecho en esta misma mañana a la señora Nadia Calviño, vicepresidenta tercero del Gobierno y ministra de Economía. Y quiero concluir simplemente recordándoos que los 27, que son los 27 países de la Unión Europea que están sujetas al euro, pues están tomando esto bastante despacito, ¿verdad? Los acuerdos de julio. Porque no solo para que se libere esa cantidad de dinero a la que antes me he referido, es imprescindible que exista un acuerdo entre la Comisión Europea, la presidencia de la Unión Europea, que en este momento está siendo ejercida por Alemania, y el Parlamento Europeo. Y todo esto suena a administración, y lo sabéis. Y todo esto suena a ralentización, y lo sabéis. Y no os cuento nada si tenemos en cuenta encima el veto a que va a poder ser sujeto cualquiera del acuerdo que se pudiera alcanzar si alguno de los 27 estimase que el país al que se pudiera destinar una cierta cantidad de dinero, de la que antes me he referido, como podía ser España, que es el país que nos ocupa, no estuviera cumpliendo los compromisos asumidos en su día, porque en ese caso no habría ni un euro. Es falso eso del dinero a fondo perdido. Dejaros de engañar a la gente, está sujeto a condicionalidad y además a una condicionalidad muy estricta, muy estricta. Por lo tanto, dejaros de fuegos de artificio y dejaros de hacer, pues, aquelarres de carácter contable, incluyendo, por ejemplo, en los presupuestos que supuestamente estáis elaborando, 27.000 millones de euros que tendrían que llegar de Europa
y que todavía no tenemos, ni sabemos si lo vamos a recibir. ¿Cómo diantres se puede incluir una cantidad de dinero tan importante en unos presupuestos cuando todavía no se cuenta con ellos y además no tenemos la certeza absoluta de que los vayamos a recibir? Eso solo puede pasar aquí. Y eso solo puede pasar porque las cuentas están en situación de quiebra técnica, que es tanto como decir de ruina total. Gracias amigos por la atención que me habéis dispensado. Lamento tener que daros estas noticias, pero son ciertas. A mí se me ha calificado de catastrofista, de que si soy un negativo, de que si me dedico a deprimir a la gente. He dicho muchas veces que no voy a consentir que a ninguno de los suscriptores que tiene este canal o simpatizantes se les engañe por vías gubernamentales. No lo voy a consentir. Diré siempre desde aquí, lo que yo entiendo que es mi verdad, con bases, con fuentes, con datos. Y luego que cada uno llegue a su conclusión. Por lo tanto, si queréis conocer la verdad de las cosas, pues tendréis que tomaros la pastilla roja conmigo, ¿verdad? Como ocurrió en la famosa película de Matrix por parte de su protagonista. Y si queréis seguir viviendo en el país de las maravillas, ese que nos cuenta el señor Pedro Sánchez cada vez que sale delante de la televisión, pues entonces tomaros la pastilla azul y no veáis este canal. Y así, eso sí, os puedo garantizar que viviréis mucho más felices, pero eso sí, ajenos a la verdad de lo que está sucediendo. Un abrazo grande para todos. Sin más, y hasta muy pronto, mi saludo fraternal de salud y libertad.